Bueno, buenos días a todos nuevamente. Ya son las 10 en punto, entonces vamos a arrancar. Sabemos que todos seguramente están ocupaditos, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Eh, ¿Me confirman, por favor, si ahí ya están viendo la presentación? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, ¿qué tema les hemos preparado para el día de hoy? Es un tema bastante importante porque seguramente va a afectar a varias de las flotas que ustedes manejan. Eh, el VHF es uno de los equipos más utilizados en los remolcadores. Por supuesto para las maniobras y por supuesto en otro tipo de barcos para hacer contacto de emergencia, de aproximación a puerto, comunicación de buque a buque. Entonces digamos que hay un cambio en la regulación de los VHF que seguramente los va a impactar y es importante que comiencen a tomar acciones con tiempo. Entonces, el día de hoy lo que queremos es explicarles de qué se trata esta nueva regulación, este cambio y cómo los puede impactar. De antemano les pido disculpas porque estoy saliendo de una gripa terrible y todavía tengo un poco de tos. Entonces, seguramente durante la presentación me van a dar ganas de toser. Entonces, de antemano, disculpas. Pero bueno, comencemos de una vez. ¿Qué temas vamos a abordar? Vamos a ver quién es la ITU, porque la ITU fue quien hizo, digamos, el cambio de la normativa. ¿En qué consiste el cambio? ¿Cómo va a afectar su flota? Posiblemente las acciones que hay que tomar según el fabricante. Ustedes saben que hay unos fabricantes muy famosos como lo son Furuno, JRC y Sailor, que digamos son los principales jugadores del mercado. Hay otros que no vamos a tocar acá porque, digamos, no son muy comunes, pero en dado caso de que ustedes tengan algún otro tipo de radio, déjenos saber, con mucho gusto también buscamos la información al respecto. Em, ¿Cuándo aplica el cambio? ¿Quién se va a encargar de revisar la compatibilidad de los VHFs? ¿Cuáles son las acciones que nosotros recomendamos? Y cómo las compañías que tienen contratos de mantenimiento con nosotros, cómo están cubiertas por este medio. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, interrúmpanme, no hay ningún problema y las vamos aclarando de una vez. Entonces, comenzamos con quién es la ITU. La ITU es la International Telecommunication Union, es una agencia de las Naciones Unidas que fue fundada en 1865. Es decir, fue fundada antes de que existieran las Naciones Unidas, pero cuando se formaron las Naciones Unidas, la absorbió y se formó y quedó como un ente de las Naciones Unidas. Comenzó, digamos, con el fin de interconectar las diferentes redes de telégrafos hace ya más de un siglo. Luego tomó la responsabilidad sobre los temas de telefonía, de radio, y poco a poco fue absorbiendo más funciones y hoy en día se encarga de administrar, o sea, el punto más importante que hace la ITU es administrar el espacio radioeléctrico en temas satelitales, terrestres, marítimos, aeronáuticos, de televisión, de radio amateur. Y también se encarga de definir los estándares de las nuevas tecnologías. Entonces, la ITU es la encargada del espectro radioeléctrico y digamos, ha insertado unas nuevas regulaciones en cuanto a los VHF. ¿En qué consiste ese cambio? En que la ITU, después de su recomendación, la M.1084, creó unos nuevos canales en la banda de VHF. Y estos nuevos canales, si ustedes están familiarizados con los VHF, ustedes saben que los VHF los canales son de dos dígitos, el famosísimo 16, el 06, el 70, el 61, el 86.
Pero ahora estos nuevos canales, si ustedes están viendo la tabla en pantalla, los que están debajo en un cuadrado rojo, si ustedes se dan cuenta, ahora esos canales ya no son de 2 dígitos, sino son de 4 dígitos. Esa es una de las grandes diferencias que introdujo la ITU en este cambio. Entonces, estos cambios se ven reflejados en el apéndice 18 de la última versión de las regulaciones de radio. ¿Ya? Estos nuevos canales, más que todo, van a ser utilizados para temas de seguridad, de emergencia, de información meteorológica, aplicaciones experimentales y nuevos usos del AIS. Hay un tema ahora de AIS de largo alcance, donde quieren que el mismo AIS transmita directamente a satélites para tener toda la información en tiempo real. Entonces, todos estos canales, digamos, se van a utilizar para estos diferentes propósitos. Una cosa es la ITU y otra cosa es la IMO. Entonces, la ITU sacó estas recomendaciones para todos los VHF y la IMO en su circular 1460, revisión 3, adoptó estos cambios emitidos por la ITU. Es decir, que la IMO, para evitar incompatibilidades, exige que todos los radios marítimos también cumplan con esta nueva regulación. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Que si hay un radio que cumple con la nueva regulación y uno que no la cumple y están tratando de coordinar alguna emergencia en algunos de estos nuevos canales, pues no se van a poder comunicar y puede venir y puede ser peligroso para el tema de rescate o de seguridad que se esté tratando en el momento. Entonces la IMO decidió adoptar esa recomendación y todos los buques con GMSS que tengan VHF IMO tienen que cumplir con la nueva norma. Cargado. Entonces, ¿cómo afecta su flota? Entonces, esta recomendación es para tanto los VHF ya instalados como para los nuevos. Es decir, que como ustedes tienen ya unos VHF instalados en sus buques, hay que mirar si estos están cumpliendo o no con la nueva normativa o cómo se podría hacer para que cumplan. Esto se va a comprobar en las inspecciones de radio si el equipo ya está cumpliendo con la nueva regla o no. Y no todos los radios que existen en el mercado pueden cumplir con este requisito. Entonces, lo mejor es planear con tiempo para que el día que se venga la inspección de radio no vayan a tener esa no conformidad. Nosotros preparamos aquí, como les dije, las marcas más comunes que se encuentran a bordo para que sea una especie de guía de lo que ustedes de pronto deben conocer y hacer un plan de acción. Entonces, por ejemplo, estos son los radios Furuno más comunes que se encuentran en el mercado. Digamos, son las últimas 3 generaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Furuno FM 8500, el 8700 y el 8800, que sabemos que aquí en Colombia hay bastantes de estos radios 8800 instalados, no son compatibles y no se pueden actualizar. Es decir, que la única solución que hay es reemplazar el radio. Cuando ya nos vamos al 8900, aquí ya depende de la versión de software que tenga el radio. Es decir, si tiene la versión de software inferior al 4.01, no es compatible, pero sí se puede actualizar. Si tiene la versión 4.01 o superior, entonces ya es compatible y no hay que tomar ninguna medida. Entonces aquí lo importante es ver si tiene equipo Furuno, cuál de estos 3 tiene para, digamos, planear el plazo a seguir. Ya hablando de JRC, si hablamos de estos radios JHS 31, 32 o 33, creo que hay algunos remolcadores en Colombia con estos radios. Esto tampoco es compatible y tampoco se pueden actualizar. Es decir, que la única solución es reemplazar.
Ya hablando del JHS 770, que también hay algunos remolcadores acá en Colombia que lo tienen, acá depende del número de serie, pero lo importante es que sí se puede actualizar. Es decir, si tiene un número de serie BK28463 hacia atrás, este no está cumpliendo con la norma, pero sí se puede actualizar, entonces no habría ningún problema. Si tiene un serial BK28464 o superior, ya no hay que hacer nada, ya cumple con la norma y está actualizado. Entonces también es importante que si tienen este radio, revisar el número de serie. Esta presentación nosotros se la podemos compartir para que ustedes después con calma en su flota puedan hacer todas las averiguaciones correspondientes. Y cuando vemos el último radio de JRC, el JHS 800, ya es compatible, o sea, aquí no hay que hacer absolutamente nada, ya el radio cumple con la normatividad. Y el otro fabricante que es famoso, digamos que también tiene una buena participación de mercado, es el Sailor. Entonces, si vemos el Sailor, el 5022, si tiene versión 2.11, ya es compatible. Si tiene versión inferior, se puede actualizar, no hay ningún problema. Lo mismo pasa con el 6222. Si tiene la versión 2.17, ya es compatible, pero si tiene una anterior, se puede actualizar y no hay ningún problema. Y ya el último radio Sailor, este radio es bastante reciente, no tiene todavía un año en el mercado, entonces no creo que haya muchos acá en Colombia. Pero este ya viene cumpliendo con la norma y no es necesario, digamos, tomar ninguna acción, ya cumple con la normatividad. Esto es una de las cosas más importantes y es cuándo aplica el cambio. Entonces, este cambio va a aplicar, perdón, a partir de la primera inspección anual de radio desde el 1 de enero de 2024. Es decir, si ustedes tienen la próxima inspección, si en su remolcador o en su barco, la inspección de radio es en noviembre, entonces ustedes tendrían que cumplir antes de noviembre del 2024. Pero si tienen la inspección en enero, ya en enero del 2024 tienen que estar cumpliendo con esta nueva normatividad. Es decir, es la primera inspección anual de radio a partir del 1 de enero del 2024, del año que viene. Entonces, tienen que tener muy bien en cuenta eso para planificar que cuando llegue la inspección de radio ya estén cumpliendo con esta nueva normatividad. ¿Quién se va a encargar de confirmar? Pues obviamente la casa clasificadora a través de la inspección anual de radio. Entonces, las casas clasificadoras normalmente modifican sus listas de chequeo y en la lista de chequeo de inspección de radio va a aparecer un ítem donde se inspeccionan los VHF, donde va a preguntar si ya cumple con si el VHF que está a bordo ya cumple con la nueva norma de la ITU. Entonces, las casas clasificadoras son las encargadas de confirmar esto. Obviamente, durante la inspección, si el VHF todavía no cumple con esta normatividad, pues va a ser una no conformidad que va a quedar en la lista de chequeo y ya depende de la casa clasificadora, digamos, si da un tiempo prudente para resolverlo o si lo deja como un certificado acondicionado. Ya eso es potestad de la misma casa clasificadora con la que ustedes tengan certificados sus embarcaciones. ¿Cuáles son las acciones que nosotros recomendamos? Nosotros creemos que deben de sacar una lista de los VHF que ustedes tienen y según la tabla que ya les presentamos, hacer un plan de acción, ver cuáles ya cumplen, cuáles pueden ser actualizados o cuáles definitivamente tienen que ser cambiados. Si hay algunos radios que no puedan ser actualizados y deben ser cambiados, entonces incluirlos en el presupuesto para el 2024, porque seguramente van a tener que cambiarlos. Y lo mejor es que ya tengan dentro del presupuesto y no vaya a ser una sorpresa. Como ustedes bien saben, estamos pasando por una escasez de equipos a nivel global, no solamente de VHFs, pero los VHFs también están ahí metidos. Entonces va a ser complicado obtener estos radios. Y si sumamos este pico de demanda que va a haber, porque en el mundo hay 90.000 embarcaciones con sistemas MDCS instalados,
Si a esa escasez le vamos a sumar este pico de demanda, porque va a ser 2024 y vuelve y cae, va a ser bastante complicado obtenerlos. Entonces, el mensaje es que si pueden comenzar con la gestión desde este año, pensando en que de pronto los radios llegan el año que viene, es lo más recomendable comenzar lo antes posible con esa gestión. Obviamente depende mucho de los presupuestos, de los procesos de su compañía, pero entre antes mejor porque después va a ser muy complicado conseguirlos. Otro punto que tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, si uno de estos radios hoy en día se les daña y ya ustedes saben que para el año que viene no les va a servir, pues no tiene ningún sentido invertir en una reparación. Lo mismo pasa con los accesorios. En estos momentos nosotros tenemos unas órdenes de compra por unos auriculares para unos radios VHF que ya el año que viene no van a funcionar. Entonces vamos a estar contactando a estas compañías y les vamos a recordar que pues son unos auriculares costosos y pensamos que no vale la pena, digamos, meterle dinero a estos radios si el año que viene ya van a tener que cambiarlos. Pero obviamente la decisión es de ustedes y ustedes finalmente será quien decidirán si deciden seguir con esas órdenes de compra o si más bien prefieren cancelarlas, que es nuestra sugerencia, porque como les digo, ¿para qué invertir en algo que ya el año que viene no va a funcionar? Entonces, nuestra recomendación es identificar muy bien esos radios para saber si vale la pena o no invertirles dinero en los próximos meses o en el próximo año. Como saben, algunas empresas cuentan con un contrato de mantenimiento completo con nosotros, es decir, donde hacemos visitas, no solamente estamos pendientes del GMSS, sino también de los equipos de navegación. Estas empresas que cuentan con este contrato con nosotros, ya nosotros estamos trabajando en un informe para nosotros darles toda la información. Nosotros conocemos todos los radios que ustedes tienen en sus barcos, las versiones de software, todo esto. Entonces nosotros les vamos a preparar un plan de acción y les vamos a decir, miren, ustedes cuentan con estos equipos. Estos equipos definitivamente hay que cambiarlos, estos los podemos actualizar y estos ya cumplen con toda la normatividad. Entonces, de eso nos vamos a encargar nosotros y eso es una de las fortalezas que tienen los contratos de mantenimiento. También las empresas que tienen el contrato de mantenimiento con nosotros, si tienen unos equipos que hay que actualizarle el software, eso también está incluido dentro del contrato. Entonces, eso tampoco tienen, digamos, se pueden deslindar de eso, que nosotros nos vamos a encargar de actualizar el software en el momento indicado, sin ningún costo porque está incluido dentro del contrato de mantenimiento. Entonces, por ese lado, digamos que las empresas que ya tienen este contrato ya están cubiertas. Y básicamente esa era la presentación que les teníamos y la información que les habíamos preparado. Eh, Adelante, Alberto. Eh, Quería preguntarte algo. ¿El requerimiento de este radio es particular para un tipo de área de navegación o es para todas? Para todas. Área 1, área 2, área 3, área 4, todas tienen que cumplir con esta nueva requerimiento porque digamos que nunca se sabe quién va a hablar con quién. Entonces los dos radios tienen que estar completamente, digamos, tienen que ser completamente compatibles para evitar problemas en un caso de seguridad o de urgencia. Entonces todos los radios tienen que estar actualizados independientemente del área. Ok, otra preguntita. ¿Sabes si la autoridad marítima tiene intenciones de implementar este nuevo requisito a través de alguna resolución o norma? Bueno, la IMO ya la implementó. Ya la bandera, de pronto Colombia, hasta el momento no he escuchado nada, pero sabemos que ellos, digamos, se toman su tiempo en implementar este tipo de cosas. Pero por el lado de la IMO ya es obligatorio. ¿Alguien más tiene una pregunta?
Este cambio de normativa no es extraño. O sea, esto viene pasando. La ITU siempre ha actualizado el tema de los VHF, pero ya tenía ratico que no lo hacía. Por ejemplo, cuando se crearon los VHFs, ellos venían con una separación de canales de 50 kilohercios, porque en esa época, digamos, la tecnología no estaba tan avanzada y los osciladores se salían constantemente de la frecuencia que estaba establecida. Entonces, dejaban un espacio de 50 kilohercios para evitar interferencias. Pero a medida que la tecnología ha ido avanzando, la ITU redujo de 50 a 25 kilohercios, después de 25 a 12.5, porque ya los osciladores son muy precisos. Otro cambio que hizo fue que las frecuencias que utilizan los ICE son de VHF. Entonces, esas dos frecuencias, digamos, las sacó de la comunicación y se las asignó a lo que es el AIS hoy en día. Creó una serie como se redujo, digamos, el ancho de banda, dejó mucho espacio arriba y abajo en la banda y creó unos canales completamente nuevos que son los 60, los 70, los 80, todos esos son canales nuevos. Y también el canal 70, que es el canal de emergencia de DSC, también fue otro cambio que hizo la ITU. Entonces, estos cambios no han sido extraños, solamente que en los últimos años no había sido como tan preciso, no había afectado a tantas flotas al mismo tiempo, a tantos barcos. Y por eso, digamos, lo estamos informando con bastante tiempo de anticipación, pues como vieron, esto entra en 2024, para que tengan tiempo, digamos, de planificar y de organizarse para que cuando lleguen el momento de las inspecciones con la casa clasificadora, ya esté, digamos, ya esté todo organizado. Cuéntame, Alberto. Otra pregunta, Marco. Los radios portátiles GMDs que son de salvamento, ¿ellos también deben cumplir a futuro este tipo No, esos de... no, porque o sea, a pesar de que esos radios, algunos de esos radios vienen con varios canales, realmente esos radios son para utilizarse en dos canales, 16 y 6. O sea, en papel, esos son los únicos dos canales que los radios portátiles de emergencia GMSS tienen que tener. Hay unos que solamente traen esos dos canales y hay otros radios que traen prácticamente todos los canales de VHF, pero esos no son necesarios de actualizar por lo que te comenté de que en teoría, o sea, en papel, esos radios solamente se necesita el canal 16 y el canal 6. Los demás los trae, pero eh, este, porque los puede traer, pero no es porque se necesiten. ¿Sí? ¿Alguien más tiene una pregunta sobre la fecha, sobre las marcas? Bueno, ¿Qué función tienen los nuevos canales? Y vi que estaban de 4 dígitos. exactamente, son de 4 dígitos. Esa es una de las grandes diferencias. Antes solamente se utilizaban 2 dígitos, pero estos canales se van a utilizar para temas de emergencia, para temas de rescates, para transmitir información meteorológica. Hay unos canales reservados para temas experimentales y hay otros canales que también va a ser para temas de ICE de larga distancia. Entonces, tienen bastantes funciones. Sigue, Carlos. Gracias, Marco Tulio. Buenos días a todos. Tenía una pregunta y es con respecto a costos. ¿Cuánto más o menos está estimado el costo de un radio de estos? Un radio de estos nuevos está aproximadamente, dependiendo de la marca, más o menos en $3,000. Que son estas tres marcas que más o menos que mostramos, que son Furuno, JRC y Sailor, que son, digamos, esas tres marcas tienen el 95% del mercado, entonces por eso fueron las que mostramos. Y más o menos su precio está oscilando en los $3,000. Obviamente, eso se analiza caso por caso, porque, digamos, en los remolcadores no pasa, pero, digamos,
En los barcos grandes, el VHF va conectado al VDR, entonces hay veces que hay algunos radios que necesitan una cajita adicional para conectarlos al VDR. En algunas ocasiones el cable está dañado o la antena está dañada y también hay que cambiarlo ya por edad. Pero digamos que en promedio están alrededor de los $3,000 si no tenemos en cuenta, digamos, perdón, esos accesorios como conexión al VDR o hay algunos radios, por ejemplo, el radio Sailor tiene que venir con un conector adicional para conectarle el GPS. Entonces, digamos que cada caso tiene sus arandelitas, pero en promedio más o menos $3,000 cada radio. Gracias. Dale, con mucho gusto. Como les dije, hay marcas menos conocidas, como por ejemplo, ICOM tiene radios MSS, Samyang tiene unos radios MSS, y hay otras marcas por ahí. Si ustedes tienen de esas marcas en sus barcos, déjenos saber y buscamos la información. Pero digamos que con estas tres marcas tenemos prácticamente el 95% del mercado cubierto. Sigue, José. Saludos a todos de antemano. ¿Me escucha, Marco? Sí, te escucho, José. Bueno, Marco, en realidad creo que ahí ahorita Alberto comentaba algo que es cierto y no sé si obviamente depende pues de la clase y de la autoridad marítima. Si bien es cierto que sabemos que cualquier reglamento internacional, pues cada bandera pues tiene ciertos parámetros que puede adoptar sin menoscabar la seguridad operacional. Pues creo que va a ser prudente que esperemos algunos, hablo caso particular de OTM por la flota de los remolcadores que manejamos, porque hay ciertos, digamos que catalogaciones que creería uno que por su tipo de navegación no entraría en esas no conformidades en caso de que sean detectadas. Entonces queda como esa duda ahí, ¿no? Esa incertidumbre porque si bien es cierto hay remolcadores acá que nos los exige la resolución 415, pero digamos que son aguas no protegidas y se mantienen dentro de la jurisdicción colombiana. Y es claro que sí, esto aplica mucho para embarcaciones internacionales, pero bueno, sería prudente que DIMAR, dentro de esa misma resolución, pues actualizara esos ciclos, ¿no? Claro, sí, es una consulta que le pueden hacer a DIMAR, a ver ellos qué opinan. Entiendo que cuando se certifica el remolcador, ustedes pueden elegir si les dan una certificación colombiana o una certificación internacional. Entonces, yo pensaría que si se van por la colombiana, pues de pronto tienen la gabela de que si no se han pronunciado, pues no es del todo necesaria. Pero si tienen certificado sus unidades ya con la norma internacional, ahí pensaría yo que ahí sí, digamos, es obligatorio cumplimiento y sería una no conformidad, pero por supuesto que eso se le puede consultar, digamos, a la autoridad marítima colombiana. Vale, Marco, muchas gracias. Ahí quedaremos entonces a expensa de esa duda, manifestarla por acá. Claro que sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, de todas maneras, como mencioné al final, las empresas que cuentan con contrato de mantenimiento, nosotros ya identificamos todos los radios y estamos en el proceso de elaborar unos informes. Así que muy pronto, en las próximas semanas, van a estar recibiendo el informe con las respectivas sugerencias de cómo proceder con los equipos que ustedes cuentan en sus remolcadores. Em, Como se dieron cuenta, tal vez hay muy buenas opciones para actualizar software, para no tener que cambiar el equipo, sino que una actualización de software queda solucionado. Y el caso pues, más grave tal vez es cuando ya el equipo, por haber sido diseñado hace tanto tiempo, pues no se imaginaron, nunca contaron con que iban a sacar esta nueva regulación donde se necesitan. Una de las limitaciones que hay es que el display es demasiado pequeño para mostrar 4 dígitos. Entonces,
pues cuando diseñaron el equipo hace mucho tiempo que el display era pequeño, pues nunca se imaginaron que la I2 iba a sacar unos canales de 4 dígitos. Entonces, por eso, lamentablemente, el equipo no puede ser actualizado y la única solución es cambiarlo, pero pues, por supuesto nosotros les vamos a guiar cuál es la opción correcta dependiendo del tipo de radio. Entonces, si no hay nadie más con preguntas, esa era la información que les teníamos preparada para el día de hoy. Por supuesto que acá quedamos muy atentos si después de cerrar la presentación a alguien se le ocurre alguna pregunta, nos puede enviar un correo con mucho gusto a mí, a Eliana, Carolina, a todo el departamento comercial de ITEC. Nos pueden dirigir todas sus preguntas y con mucho gusto le estaremos ayudando. Si no hay ninguna pregunta adicional por acá, entonces eso era todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, dentro de un par de mesecitos le prepararemos algún otro tema que sea relevante para la industria. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias, Marga, a usted.